vecinos de mi edad, viviendo en la urbanización donde yo vivía en Estepona, jubilados también, me invitan a comer y durante la comida, un arroz por cierto, me van suministrando barbitúricos y yo llega un momento que pierdo la conciencia. ¿Y qué crees que pasó en ese tiempo en que estuviste inconsciente? Nada bueno, no lo quiero contar. Es que de esto no quiero hablar, porque esto me pone mala. Yo sé lo que me hicieron. Yo sé que me grabaron y yo sé lo que me hicieron. Pero no lo quiero decir porque es que es aberrante, es que es sucio. Me administraron burundanga. ¿Y después qué pasó? Pues no tenía voluntad para poder decidir lo que podía o no hacer. Y eso fue lo que me dio tanta vergüenza para luego contarlo, porque no era yo la persona que lo hacía. Es importante que las mujeres sepan que no es su culpa, porque yo me he pasado 20 años pensando que era mi culpa. ¿Usted en esos momentos sabía lo que estaba haciendo o ya...? No, estaba un poco como mareado, como un autómata, ya lo que me decían lo hacía. Y le llevé el dinero y le metí en la bolsa, dice, pero todavía es muy poco. Necesitamos más dinero para que haga para que las mujitas más contentas. Y entonces dice, pero el banco, ¿usted tiene dinero en el banco? Y yo, pues sí. Dice, pues vamos al banco y saca el dinero, saca 6.000 euros. Digo, si no tengo la cartilla. Dice, sí, pero con el carnet de identidad se lo dan. Él abusaba de mí sexualmente por la noche. Yo en un principio pensaba que podía ser simplemente pues, que yo tenía un sueño muy pesado. De hecho, yo me sentía muy culpable por no despertarme cuando él abusaba de mí y no ser consciente de ello, ¿no? Él me lo decía y yo no me daba cuenta. Él me daba lo que llamaba el colacaíto de la somnolencia. Y yo eso después de años... Sexual. Voy a hacer una pequeña exposición más que nada para que introduciréis en el tema de la sumisión química, aunque ya sé que en los últimos meses habréis escuchado mucho sobre el tema porque ha salido mucho en los medios de comunicación. Es el uso de sustancias con efectos psicoactivos para anular, manipular la voluntad y el comportamiento de una persona. Lo más habitual es que cuando esto sucede es con fines delictivos. ¿Qué tipo de delitos? Abusos sexuales, pero también robos, extorsiones y otro tipo de delitos. La sumisión química la puede sufrir cualquier persona, independientemente de su edad, de su sexo, de su género. Si pensamos en sumisión química, todos pensamos, me han echado algo, el echar algo en la bebida, pero tenemos que tener en cuenta que la sumisión química, cuando hablamos de manera general, también puede ser oportunista. Que oportunista quiere decir que la persona que comete el delito simplemente se aprovecha del estado de embriaguez de la otra persona o de que la otra persona haya consumido determinados tipos de drogas. Esto sería la sumisión química oportunista, que también se conoce como vulnerabilidad química. Y la sumisión química de manera más estricta, que sería la proactiva, sí que es cuando se introduce una sustancia, normalmente en la bebida de otra persona, para anular su voluntad y cometer un delito habitualmente. En la mayoría de los casos, la sumisión química es sumisión química oportunista. Cené con un chico y luego fuimos a tomar algo. Yo me empecé a encontrar un poco mal y entonces fuimos a mi coche, que estaba aparcado en un parking de la playa. Y yo dije que me quería sentar fuera un momento para despejarme. Entonces me senté fuera del coche. El chico con el que había cenado se sentó en el asiento del piloto con la puerta abierta. Y eran las 4 de la mañana. Se durmió. Y cuando despertó a las 6 de la mañana yo había desaparecido.
al otro día, pues es por la noche, me empecé ya a recordar, digo, si yo juraría que he hecho más cosas, que he estado en más sitios, y ya me vino a la memoria y se está en el banco. Me levanté a la chaqueta que tenía el resguardo y vi que había sacado 6.000 euros y una firma, un gurrapato, que en el banco no me dijeron nada, más que me dieron el dinero y punto. Y entonces al otro día ya fui a la policía otra vez a declarar y es cuando me dijeron que era conveniente que fuera a hacerme un análisis porque era muy probable que fuera el tema ese de la burundanga o como se llame. Yo no sabía lo que era la sumisión química ni sabía lo que era el hecho de que tú no tengas más remedio que obedecer. Eso es la sumisión química. Es una humillación tan grande. No hay derecho a llevar a una persona a ese estado de humillación, porque luego tú en ese momento no te das cuenta, porque tú estás obediente y sumisa, pero luego tú te das cuenta y recapacitas, y eso te hace mucho daño. Eso es muy malo. Los efectos que se buscan son, en primer lugar, amnesia. Es decir, la persona, a partir del momento en que ha ingerido la droga, deja de recordar con exactitud qué es lo que ha ocurrido. Por otra parte, también algunas de ellas producen alucinaciones. Esto hace que la víctima no sea capaz de hacer un relato coherente de lo que le ha ocurrido a partir de ese momento, porque no tiene conciencia de todo, tiene ideas, pero flashes, pero no tiene un relato total. También en algunos casos pues, lo que hacen es aumentar la libido, con lo que es todavía más proclive el que se puedan cometer actos porque la persona es capaz de hacer cosas que en condiciones normales no habría hecho. Y también pues, produce una cierta sedación, con lo que es más manejable esa persona. Me daba cuenta al día siguiente porque de repente me despertaba sin ropa interior o con el semen reseco entre las piernas y me sentía fatal conmigo misma, ¿no? Y en un principio yo pensé que eso no, como estaba dentro de la pareja, era algo como que bueno, no era tan grave, digamos, ¿no? Pero al final yo me sentía en una violación y de hecho yo se lo comentaba, ¿no? Que yo me sentía violada. El tema es que hasta muchos años después yo no identifiqué que él lo que estaba haciendo era hacerme sumisión química, ¿no? Pensaba que era yo la que había decidido hacer eso, porque era yo la que lo estaba haciendo, sin voluntad, pero era yo. Y eso me ha culpado durante 20 años. La culpa nunca es de la víctima, la culpa siempre es de la persona que ha cometido el delito. Y lo que pasa es que aún hoy en día pues, se suele culpabilizar, responsabilizar por haber consumido alcohol, drogas o por lo que sea a la víctima. La víctima puede haber consumido lo que ella quiera, que nunca va a ser su culpa. Pero eso es algo muy difícil de interiorizar, porque cuando nos pasa algo siempre tendemos a culpabilizarnos. Sabemos que tú no eres la culpable, que este mensaje va al receptor equivocado. Pero mientras luchamos para que todo cambie, nos toca ser las que tapamos la copa. Cabeza alta, mano en copa, que no te nuble en la noche. Lo veíamos como algo lejano, algo que no caíamos en que nos pudiese pasar a nosotros. Claro, tú sales de fiesta y siempre estás un poco con la mentalidad de esto no me va a pasar a mí. O sea, hay casos, pero seguro que es imposible que me pase a mí hasta que te pasa. Y encima lo peor de todo es que no eres capaz de reconocer lo que te está pasando. Simplemente das por hecho que a lo mejor te has pasado bebiendo o has cenado algo que no deberías haber cenado. Hasta que a la mañana siguiente te pasas el día vomitando, no te puedes ni levantar de la cama. O sea, yo he pasado resacas, pero es que eso no era una resaca normal y se lo conté a mi madre y fue ella la que me dijo, Ana, te han drogado. O sea, esto no es normal. ¿Cuál fue la reacción en vuestros dos casos de vuestro entorno cuando vieron que os habían drogado? Nuestro caso personal es básicamente que estábamos en una discoteca y una amiga me dio su copa porque se estaba encontrando mal y no, según ella había bebido demasiado y era suficiente para ella. Y me dio su copa y yo seguí bebiendo su copa porque, o sea, no iba a pensar yo que le habían podido echar algo a mi amiga. Y el caso es que mi amiga se puso a vomitar, me llamó otra amiga, salimos con ella y yo me senté a su lado, porque la otra amiga había ido a buscar las chaquetas y las cosas para irnos.
y yo me empecé a marear, empecé a vomitar, pero muchísimo. Y entonces fui yo a buscar mi chaqueta porque la había dejado en otro lado y no era capaz. O sea, yo no era capaz de encontrar mi chaqueta, a mí me dio un ataque de ansiedad brutal. Yo me puse a llorar en medio de la discoteca porque no podía coordinar lo que yo estaba pensando con mi cuerpo. O sea, mi cuerpo quería buscar la chaqueta, pero no podía. Entonces vinieron unos amigos, menos mal que ese día íbamos mucha gente junta. Vinieron unos amigos, me ayudaron a buscar la chaqueta, me la dieron y ya mi amiga y yo, con otra que estaba bien, nos fuimos a casa y ya dormimos y aún así yo no dormí en toda la noche porque me pasé la noche vomitando e incluso llegué a vomitar sangre. A mí me parece súper triste que lo que estamos haciendo es como que ayudar a las víctimas a cómo evitar algo que se tendría que evitar mirando a los agresores que van a hacer el daño. Es concienciar a la gente el mal que esto puede llegar a hacer una persona, el cómo puede hacer sentirse una persona así, es concienciar a esas personas sobre todo. Y realmente no tengo ni idea qué se les pasa por la cabeza y me gustaría comprenderles algún día, la verdad. Creo que es importante remarcar que hay que educar sin culpabilizar a las víctimas, porque los agresores han abusado de una persona, pasando ese límite de confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ahora, si estás de acuerdo, vamos a hacer la toma de muestras porque como has sido víctima de una sumisión química, es muy importante que recojamos muestras de tu sangre para poder ver los tóxicos que te han dado, las drogas que te han dado. Bueno, Laura, ella es la enfermera que te va a sacar las muestras y ella es la doctora de bioquímica, que es quien se va a llevar tus muestras para que estén protegidas siguiendo la cadena de custodia para que todo esto tenga el máximo valor legal. Y utilizar suelo fisiológico para limpiarte un poquito el brazo, ¿vale? Tenemos absolutamente protocolizado todos los pasos desde que la víctima llega con certeza o con sospecha de sumisión. Nosotros intentamos desde el principio evitar la revictimización. Una víctima siempre es atendida por un experto. Nosotros hacemos la historia clínica. Y el protocolo de 2018 de la Comunidad de Madrid de Sumisión Química tiene algo muy importante y es que permite el que nosotros en la urgencia podamos sacar las muestras de sangre y de orina con valor legal sin esperar a que venga el forense. Bueno, pues ahora te van a acompañar a la sala para que tú estés tranquila hasta que venga el forense. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Laura? Es muy importante que saquemos esas muestras lo antes posible. Las drogas de sumisión tienen una vida media muy corta, vienen en un estado de confusión, vienen con vergüenza, vienen con recuerdos confusos, una vez recuerdan una cosa, puede ser su diálogo, puede ser contradictorio, entonces esa historia es muy importante. Pues es traumático porque es una agresión en su vida. Alguien le ha quitado la posibilidad de decidir. Además, la víctima sabe que ha sido agredida, pero tiene unos recuerdos confusos. No sabe qué es lo que ha pasado, hasta qué punto ha llegado. Y eso da una inseguridad. Esa incertidumbre y ese sentirse que se ha agredido contra lo más personal, que es esa dignidad y esa capacidad de decidir, es traumático con o sin agresión. Si a la sumisión le sumamos la agresión, el trauma es mucho más importante, desgraciadamente. ¿En qué consiste este kit? Aquí tenemos un kit de agresión sexual, es una de fabricación casera, pero muy útil, donde tenemos todo el material que vamos a utilizar en una agresión sexual, los tubos que vamos a para tomar las muestras de sangre, para la muestra de orina, las tomas vaginales para enfermedades de transmisión sexual. Disponemos también de unas bolsas de papel que nos obliga
la ley para mantener la ropa de la víctima, los zapatos, todo, y esto se cierra, se firma quien lo lleva y se entrega a la policía judicial para que se lleve. Todo está preparado para agilizarlo. Aquí lo que hacemos es guardar las muestras bajo llave en esta nevera que se encuentra en una parte pues, que está fuera del paso de la gente. Y además de guardar las muestras, el documento se guarda también en una carpeta por si fuera requerido en algún momento por algún juez o alguna orden de seguridad. ¿Por qué es tan importante que no se pierda la cadena de custodia? Porque es la manera de garantizar que las muestras pertenecen a la paciente y que se han recogido de forma adecuada, con lo cual legalmente sus resultados podrían ser utilizados en un juicio a favor de la paciente. Por lo tanto, en defensa de la paciente o de la víctima es muy importante que sea adecuada la cadena de custodia. Y ahora se guardan a la espera de que alguna orden judicial o alguna fuerza de seguridad nos las requiera. Nos pueden requerir varias cosas, que se analicen aquí dentro de los parámetros que podemos hacer o que se manden al Instituto Toxicológico, donde hay un espectro más amplio de moléculas a analizar. Lo que hay que tener en cuenta es que bueno, el número de sustancias a investigar son muy amplias, con características físico-químicas diferentes. Vamos a tener compuestos que son muy hidrosolubles, otros son todo lo contrario, muy liposolubles. ¿Qué sustancias incluimos dentro de lo que denominamos sumisión química? Denominamos sumisión química, pero en el fondo son delitos facilitados por sustancias psicoactivas. Entonces, todas aquellas sustancias que van a producir una actuación, una afectación sobre la víctima de la que se puede aprovechar el agresor, son susceptibles de ser empleadas o tener que ser investigadas ante una sospecha de sumisión química. Entonces podemos incluir pues eso, desde sustancias que lo que produzcan sean efectos sedantes, hipnóticos, que lo que hacen es que la víctima pues, no tenga capacidad de respuesta, que no tenga vigilia y esté atenta a que algo pueda pasar, pero muchas veces, sobre todo en esos casos de sumisión oportunista, lo que son sustancias que lo que provocan es una desinhibición, es decir, la víctima asume unas situaciones de riesgo que en condiciones sin toma de esas sustancias no las tomaría y el agresor va a actuar ahí. O a veces también interesan aquellas sustancias que producen alucinaciones, delirios, porque el relato de la víctima luego presenta tal poca veracidad que cuesta hacer caso. Por tanto, todas aquellas sustancias psicoactivas que actúan sobre nuestro sistema nervioso central van a ser susceptibles de tener que ser investigadas. Es verdad que puede ser la punta del iceberg y puede haber más que no lo hayan denunciado, pero de los casos que tenemos, 3.000 y 1/3 de las agresiones sexuales sí que son bajo los efectos de la sumisión química. Pero hay que recordar que el mayor agente de la sumisión química es el alcohol. Además, el alcohol cumple los requisitos para ser empleado, va a producir una amnesia. Según las cifras, según los niveles que alcancen, hay un momento de desinhibición, pero luego pueden provocar un efecto de sedación, coma. Hay concentraciones en las que vemos que pueden ser compatibles con un coma etílico, en donde la víctima pues, está totalmente vulnerable y tal. O sea que es una sustancia fácil de tener. En las publicaciones se habla de en torno a un 70-75% el alcohol de forma única. Es la droga más utilizada para la sumisión química. ¿Cuáles son las drogas o las sustancias que son utilizadas en la sumisión química? Son variadas. Entre ellas, por ejemplo, pues están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos, los principios activos que hay en algunos de los fármacos que se utilizan habitualmente pues, contra la depresión o contra la ansiedad.
Entonces, esto es un tipo de producto que hay por ahí con relativa frecuencia. Luego está la famosa burundanga, que es la escopolamina. La ketamina, que también es un producto de utilidad veterinaria, y el GHB, o éxtasis líquido. En general, son sustancias incoloras, inodoras, prácticamente insípidas o con algún ligero sabor, y que por lo tanto se pueden consumir sin darte cuenta que lo estás haciendo. Se diluyen en la bebida y entonces no percibes que estás ingiriendo nada. Tienen que tener un efecto relativamente rápido. Y por último, y como algo muy preocupante, se metabolizan con mucha rapidez. Entonces desaparecen del organismo y es muy difícil después detectar su presencia, tanto en sangre como en orina. ¿Qué se está haciendo desde España de Noche justamente para hacer más segura la noche para los jóvenes, pero sobre todo para las jóvenes? Sobre todo, ahora mismo hay que hacer una labor de concienciación interna dentro del sector, pero a partir de un mensaje de tolerancia cero con micromachismos, y que las cosas que igual eran habituales en el siglo pasado o a principios del siglo, ahora mismo hay que promover una conducta igualitaria. Lo que necesitaríamos sería ya identificar la casuística, que al final sigue siendo rodeada sobre todo en torno al consumo abusivo de alcohol, que igual puede hasta incentivarse pues, para provocar ese desvanecimiento o ese shock o ese coma etílico, en definitiva. ¿Quién se hace cargo y quién se hace responsable de la persona que pueda sufrir un shock de estas características? Bueno, pues en definitiva cada vez más se ejercen protocolos para identificar y para garantizar que las personas que acompañan dentro de los grupos de amigos sean personas conocidas y reconocidas. Lo que necesitamos es que se cree un grupo de trabajo que sea capaz de identificar yo creo que protocolos para prevenir el problema, sobre todo para disuadir lo valioso que son los puntos violeta, para lanzar un mensaje de cuidado, que aquí somos y desarrollamos políticas activas de protección a la mujer. ¿Qué medidas se están adoptando en los locales que tú coordinas un poco? Tenemos estos puntos violeta o puntos donde la mujer, una vez que sufre cualquier tipo de incidente, sea acoso, abuso o algo más grave, como podría ser una violación, ellas pueden acudir a la barra, concretamente, donde nosotros tenemos este punto, ya que tenemos personal que ha tenido una formación para poder atender a esa mujer, poderle llevar a un sitio tranquilo donde ella se pueda sentir más cómoda, explicar lo que ha ocurrido. Tenemos personal, el mismo personal de seguridad va por la sala, recorre la sala y, por supuesto, si hay cualquier evento que pueda ser, no tiene por qué ser hacia mujeres, sino también hacia cualquier un robo, un hurto de móvil o lo que sea, pues siempre hay personal nuestro que está por la sala moviéndose y vigilando que ocurra lo menos posible. Por otro lado, contamos con cámaras. A mí me da más miedo concretamente cuando las mujeres salen de la sala, porque a lo mejor es fuera donde las terminan de dar algo o a lo mejor se lo han dado, se la llevan en plan amistoso y luego es fuera cuando realmente sufre ese desmayo o se ve afectada por la sustancia. Intentamos que le acompañe alguna amiga, si está en mal estado, pues avisamos a la gente con la que ha venido. Sí que hemos notado que los ladrones básicamente se quedan en la puerta de las salas, en todo el centro de Madrid sobre todo, porque saben que las chicas salen pues un poco con 2 copas de más, entonces es mucho más fácil robarlas o agredirlas sexualmente. Miriam, ¿qué es el punto violeta? Pues es un punto de información, de apoyo a la mujer contra acciones sexistas y bueno, es como un punto seguro, ¿no? Donde las mujeres pues, nos apoyamos más. Hoy en día, aunque estén avanzando las cosas, en tener como ese punto de saber que si te pasa algo va a estar ahí una persona que independientemente todo el ocio, o sea, te van a apoyar, pero tener ese punto ahí lo veo como
sí, una parte de tranquilidad y calma para todas las chicas que se sientan inseguras o que les pase algo dentro de una discoteca, en este caso, por ejemplo. Vienen también chicos. A ver, las chicas sí que tienen algo más de conocimiento respecto al punto violeta. No sé si porque como estamos más, o sea, nos afecta más a nosotras. Y los chicos sí que me han preguntado varios, pero más que nada por curiosidad. Nosotros estamos conscientes de toda la situación que ocurre y sabemos que ahora hay una especie de moda, ¿no?, en el que parece que hay gente que se dedica a molestar a chicas de este tipo echándole algo en las bebidas. Nosotros siempre estamos atentos, los camareros están atentos de que no ocurra eso, avisamos a la gente de que no deje copas en zonas que piense que está mucho tiempo la copa libre para que no pueda ocurrir nada, y si veíamos a alguien que haga eso, que hace eso, enseguidamente se le expulsaría o se llamaría a la policía para que tomara las medidas que tuviera que tomar. Estamos siempre atentos a esa situación, incluso si encontramos a alguien mareado dentro de la sala o en la puerta de la sala, en los accesos de la sala, dentro de lo que podemos hacer. Nosotros no podemos hacer mucho más porque fuera de la propia línea de la sala no podemos hacer mucho más, pero si encontramos a alguien siempre le decimos a alguien: oye, vas sola, ¿dónde es tu amiga? Incluso sacamos un agua, estás mareado, toma un poquito el aire, te encuentras bien, quieres que vayamos a una ambulancia, quieres que vayamos a un amigo tuyo. Siempre se intenta ayudar a alguien que puede ser que al final vendemos alcohol, eso somos conscientes, y hay gente que le puede sentar mal o puede sentar bien. Nosotros lo que hacemos es que la calmamos, le damos seguridad, le damos tranquilidad, empatizamos con su situación y le decimos que si quiere denunciar, que si llamamos a la policía. Hola, Lola, ¿puedes pasar? Buenos días. Cuéntame, ¿qué tal estás? Bien. Bien, pues me alegro. Desde la última vez que nos vimos, ¿hay algo que me quieras comentar? Bueno, me está costando dormir últimamente. ¿Tiene que ver con todo esto o crees que hay algún otro problema laboral, familiar, que tengas que contarme? No, sobre todo por esto, sí. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Coger el sueño pronto o es que te despiertas? Me despierto. Tienes un despertar precoz. Muchas veces el despertar precoz tiene que ver con un poquito de depresión. Vale. En cuanto al tratamiento, ¿sigues yendo a las sesiones? Sí. ¿Estás yendo a las sesiones? ¿Y nos está ayudando? Muchísimo. Oh, me alegro. Muy bien, Lola. Vale. Es importante que no lo dejes, ¿vale? Es importante, además, si cuando estás viendo que te ayuda, son muchos años de arrastrar esto, y si ahora encontramos un punto en el que te pueda ayudar, en casa las cosas bien. Sí. Va a ser un trabajo largo, que lo va superando, que cuando nos conocimos hace un tiempo ahora, pues hemos adelantado. Quieres que nos sigamos viendo, ¿no? A mí me apetece ver cómo vas. Sí, y lo necesito también. Me alegra, porque creo que has sido muy valiente en contarnos esto después de tanto tiempo. Muchas gracias. Lola, ¿por qué tardaste o has tardado tanto tiempo en acudir al médico? Me daba mucha vergüenza. No me sentía que había sido yo la persona a la que le había ocurrido esto. No me identificaba con ello. Y luego también te costaba contar lo que había pasado porque no tienes recuerdos vagos, ¿no? Sí, sobre todo me anuló la voluntad. ¿Y por qué has decidido al final acudir? Porque no consigo superarlo solo. Cuando se lo conté a un familiar, 10 años después, investigó sobre el caso y la persona que hizo esto conmigo estaba en ese momento en la cárcel. Llegó a encontrarlo por las redes sociales. Entonces eso a mí me hizo pensar que tal vez, no segura del todo, no era mi culpa, porque se lo había hecho a más de 50 mujeres. Pero aún así siempre tengo la duda, y es por ello por lo que estoy recibiendo ayuda, porque creo que una parte de mí podía haberlo parado. Lola, no eres culpable. Eso es lo que te lo tienes que decir una y otra vez. El culpable es quien te administró la burundanga. Sí. Lo malo es que si está otra vez fuera, lo pueda volver a hacer.
Lo sé, es importante que esté aquí porque hace 20 años no tenía la fuerza que puedo tener ahora y todavía me siento tan fuerte, pero entiendo que la gente no se lo cuenta a nadie porque yo no se lo conté absolutamente a nadie. Hasta 10 años después, que solo se lo conté a un familiar. Y ahora estoy contándolo más porque me ha hecho una herida grande. Y estoy intentando sanar a través de tratamiento. Lola es una paciente que cuando era adolescente tuvo un caso de sumisión química, después se fue a estudiar fuera y allí volvió a tener otro caso de sumisión química. 10 años después. Y en esos 10 años después no encontró la fuerza para contar el primero a nadie. En los dos casos de sumisión química hubo relaciones sexuales no consentidas y en alguno de ellos fueron con fuerza. Pues por lo menos se siente amparada, no somatiza tanto y puede llevar prácticamente una vida normal. Si es que se puede llevar una vida normal sin poderle contar esto todavía a nadie y, como habéis visto, con ese sentimiento de culpa tan aplastante y de miedo. Tengo 2 pacientes por robo, un hombre y una mujer, y luego pues 2 como el caso de Lola, 2 pacientes jóvenes. Hice un sondeo aquí en el centro de salud y solamente hay 3 compañeros que han tenido casos también de mujeres y, por desgracia, muchos, como pasó con Lola, es decir, son gente que lo pasó en un momento en el que nadie conocía el hecho, en el que se sienten culpables y en el que vienen por el destrozo a la atención primaria. Urgentes no vemos tantos, pero casos pasados y sobre todo de que ahora empiezan a pensar, pues aquello que me pasó y que yo siempre he sabido que alguien me borrachó o que yo siempre he sabido que alguien me debió hacer algo y que mis amigos y mi entorno también saben que eso ha pasado, que en tal discoteca o en tal sitio pasaba, ahora ya tengo fuerzas para contarlo. ¿Cuáles son los puntos más importantes de un protocolo o el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es poner el ojo en el diagnóstico. Una frase que tenemos los médicos, las médicas, es que lo que no se conoce no se diagnostica. Entonces, la intención fundamental es difundir a todas las personas que puedan trabajar con pacientes que hayan sufrido este delito para que les salte la luz y puedan diagnosticarlo, porque si no se diagnostica no se va a trabajar. Todo lo que sea que se diagnostique más, que la sociedad lo conozca y que se visibilice, evidentemente se ayuda a las víctimas. Es un delito y es importante que se considere y que a las víctimas se las crea. Me fui a casa, bueno, pues fíjate, asustado, yo no sabía ni qué hacer y me pregunta, claro, la mujer que qué me pasaba. Digo, yo creo que me han timado, no sé qué me pasa. Y claro, me vieron que no estaba normal. Y ya pues me metí en la ducha, me duché, fui a dar un paseo y estaba un poco, ella mientras llamó a la policía, vino la policía y ya estuvieron hablando conmigo y dice, no, esto ha sido que te han drogado porque me veían que estaba... porque me conoce todo el mundo y dice, este está un poco mareado, está un poco raro. Cuando usted ya es consciente de que le han drogado, de que ha ido al banco, ha sacado dinero y ni lo recuerda, cuando usted es consciente de todo esto, ¿cómo se siente? Pues como un fracaso, una derrota, yo decía, madre mía, ¿pero qué he hecho? Pero es que no podía hacer otra cosa. En ese momento yo subía en el coche donde me llevaban y tal, no reaccionaba. Luego ya se me ha ido, se me fue pasando, estuve unos días bastante fastidiado, pero luego ya pues se me fue pasando, pues me dijeron que eso le puede pasar a cualquiera, que no era culpa mía. Me hice las pruebas del cabello, me las hice aquí en Madrid, en un laboratorio privado, esto me costó casi 2.000 euros, y en la prueba salió lo que me habían suministrado, que era una barbaridad de barbitúricos, y en mi caso concretamente no era la escopolamina, era cocaína, me podían haber matado.
Y entonces yo lo primero que hice fue decidir vender el piso, porque yo no podía vivir allí al lado de ellos, lógicamente. ¿Denunciaste inmediatamente después? No. Yo tuve que convencerme a mí misma que yo no había metido la pata. Porque yo creía en un principio que cómo te has cogido esto después que te invitan a comer. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que no era yo y yo fui organizando el puzzle de forma que estaba claro que eran ellos, lo siguiente fue la prueba. Y en la prueba supe que yo no era, porque yo la cocaína no la he visto en mi vida. ¿Y qué se supone que pasó para que perdieses la conciencia? No lo sé, yo me desperté en el apartamento en shock. Bueno, me desperté, no, es que es diferente. Yo no me desperté de la cama como cuando alguien ha bebido y se despierta, sino que recuperé la conciencia de pie. O sea, de golpe volví y yo estaba de pie. Tenía arañazos en los muslos, tenía un fuerte hematoma en mi muslo izquierdo hinchado, tenía marcas de las huellas dactilares en mis brazos de forcejeo, tenía marca en el cuello. Y el chico, que se hizo pasar por mi compañero de trabajo, me acompañó al coche. Yo entonces cogí el coche, vi las llamadas de mis padres y del chico con el que había cenado, y corrí con el coche, corrí mucho. Más, fui a casa de mis padres y fuimos directos al hospital. Y ahí vino el forense, la policía, hicieron pruebas ginecológicas, análisis de orina, análisis de sangre, y en el análisis de orina di positivo en cocaína. Sustancia que yo nunca había tomado. Al día siguiente fui a denunciar y me atendieron 2 policías. Con estos 2 policías fui a modo de secreta, fuimos por las calles donde yo había estado. Yo recordaba la puerta, recordaba las escaleras del apartamento y al final, a cabo de 1 hora y media buscando por las calles, encontramos el apartamento. Y al salir del apartamento nos encontramos con el agresor de cara, que supuestamente debía ir a su casa. Y el agresor empezó a correr, porque me vio y empezó a correr. Y lo detuvieron una noche. ¿Y no ha habido juicio ni nada? No, hace 2 años y medio. Entonces, al día siguiente me llamó la policía y me dijo que no me preocupara, que yo tenía un buen trabajo, vivía en un sitio muy bonito y había personas que tenían problemas mucho más graves. Ahora pasaremos por ahí con bebidas que unas están contaminadas, otras no están contaminadas. Entonces, el método de trabajo es simplemente coger la tira, sumergirla durante unos instantes muy cortos en la bebida e inmediatamente después meterla en el vial que os hemos dado. Si la bebida no está contaminada, no observaréis nada. Esta bebida está limpia. Si la bebida está contaminada, observaréis un cambio de color. Lo primero que hay que hacer cuando uno ve que le ha dado positivo es no beber. No beber, por favor. Y después, efectivamente, hay que llamar a urgencias, pero ellos tardarán. Entonces, lo primero, después de no beber, es buscar a alguien de absoluta confianza. Empezamos a investigar más y nos dimos cuenta de que efectivamente estaban utilizando drogas para echarlas en la bebida de las personas y luego poder abusar de ellas. Entre todas estas drogas, lo que vimos es que una de ellas era el GHB y es una droga que es bastante fácil de utilizar porque pasa completamente desapercibida en la bebida. No deja sabor, no deja olor, no deja color y cuando la ingieres
Si la cantidad es muy alta, que es lo que normalmente ocurre, te genera un estado de semi-inconsciencia y el problema es que en ese momento tú eres completamente vulnerable y pueden hacer contigo básicamente lo que quieran. Pueden abusar de ti, te pueden robar, te pueden dar una paliza, te pueden hacer que hagas algo que tú no quieres hacer realmente. Cuando vimos que estaba ocurriendo todo eso, decidimos tenemos que actuar, tenemos la capacidad de generar sensores que puedan detectar estas drogas y tenemos que utilizarlos, tenemos que hacerlos, utilizarlos y ponerlos a disposición de la gente. ¿Crees que el problema de la sumisión química ha venido para quedarse? Francamente, a ver, puede ser que sí, no por nada, porque la maldad existe y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces siempre hay gente que delinque de una manera o de otra. Puede ser que con el paso de los años, con mayor número de sensores en el mercado, no solo para las personas, sino también para fuerzas del Estado, ya también con personal sanitario, esto se vaya reduciendo, por supuesto. ¿En qué estáis ahora mismo? Estamos trabajando también con otras drogas. En concreto, de la que más trabajo tenemos desarrollado hasta este momento son las catinonas, pero hay otras drogas que también se utilizan en abuso, como es escopolamina, ketamina, benzodiazepinas. Entonces estamos también trabajando en el desarrollo de sensores para todas esas drogas. Por el mismo motivo, porque no solo se utiliza GHB. Los casos en general ocurren fuera, pero son alumnas nuestras. Tenemos todo tipo de agresiones sexuales y, por supuesto, muchas de esas agresiones se producen por sumisión química, ¿vale? Entendiendo la sumisión química en un sentido muy amplio, porque no son las drogas que se utilizan habitualmente o que se entienden habitualmente, ¿no?, como drogas para someter, que son a través de la bebida o, como sabemos ahora, soplando o incluso inyectándolas, que ahora hay unos tipos de drogas muy sofisticadas, sino también por alcohol. La unidad de igualdad, sobre todo, trabajamos para que no haya una revictimización, de ahí que haya un acompañamiento inicial de una psicóloga experta. Cuando hay una agresión sexual se mantiene un imaginario colectivo de culpa de la víctima. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué ibas por esa calle oscura? ¿Por qué ibas así vestida? ¿Por qué te tomaste una copa? ¿Por qué te emborrachaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué viajabas sola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Como si las mujeres no tuviésemos derecho a ser libres y a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Imagínate qué terrible es no recordar, saber que has sido agredida y no poderlo recordar. Los pinchazos se están denunciando. ¿Qué está ocurriendo con los pinchazos en los lugares de ocio? Se han producido 4 denuncias por personas que sintieron un pinchazo y después empezaron a encontrarse mal y empezaron a encontrarse mareadas. Una droga no se puede inyectar en el segundo que dura un pinchazo. Hay riesgos. Estas agresiones son un delito. Agresiones a la mujer como colectivo. Se sospecha que estamos ante agresiones más que ante intentos de sumisión química. Para que alguien sea sometido a sumisión química por un pinchazo, pues parece que tendría que estar inoculando la sustancia dentro de la jeringuilla entre 10 y 20 segundos. Y además que esa sustancia fuera líquida y en unas condiciones determinadas, en un punto determinado, porque no todos los puntos de la piel tienen igual absorción. No se han encontrado en la mayoría de los casos sustancias que demuestren que esas personas habían sido inoculadas con algo. Pinchazo puede existir, no tanto como dicen, y desde luego por sumisión química hay muy pocos casos que se pueda confirmar. Con lo cual estaríamos ante el hecho de probablemente imitadores o personas que quieren crear alarma social y también asustar a las mujeres. Efectivamente. A todos nos acarrea un montón de actividades a realizar. Es decir, si la persona denuncia, la policía se tiene que poner en contacto con nosotros, tendrán que ir al hospital o contárnoslo si vienen al centro de salud y nosotros pues tendremos que hacer una serie de pruebas, ya no solo las del Instituto Psicológico respetando la cadena de custodia, sino también medidas de prevención, es decir, prevención de enfermedades como el HIV, hepatitis, todas las enfermedades de transmisión, someterle a esa persona a unos tratamientos que en el menor de los casos van a ser de un mes tomando una medicina que también tiene efectos secundarios.
Porque ha habido víctimas de pinchazos que de repente han sentido como mareos, como que no recuerdan cosas, es más sugestión que una realidad, porque si no ha habido droga, ¿a qué se puede deber eso? Estás con el miedo en el cuerpo, efectivamente te han podido pinchar y eso te va a desencadenar un trastorno a veces de ansiedad, con sudoración, nerviosismo, taquicardia y demás. Y esas mismas síntomas los producen muchas sustancias, lo produce cualquier sustancia euforizante. Es verdad que en la mayoría de los casos las sustancias no se han encontrado. Pero bueno, muchos de los síntomas que las víctimas alegan que han tenido, pues muchas veces son simplemente como si a ti y a mí nos pica una abeja. Y no quiero frivolizar, pero me refiero que cualquier pinchazo te va a desencadenar miedo, reacción local en la zona, pavor, taquicardia. Si encima estás en un entorno donde a lo mejor también has bebido o estás con amigos y todos te empiezan a alarmar, tú te sugestionas. Cuando me vi totalmente desamparada después de la barbaridad que me ocurrió y vi la cantidad de personas, sobre todo mujeres, más que hombres, algunos hombres pero más mujeres, a las que le había pasado y que estaban calladas por vergüenza y porque sabían de antemano que la justicia no iba a hacer nada, tomé la decisión de salir a cara abierta y a por todas. Inicié esto con Change. A ti te mancillan y no hay cultura de protección a la mujer. Las mismas mujeres te dicen, pues, y vas a salir en la tele y vas a decir esto, y es que esto lo tenemos ya metido dentro. Yo he querido con mi ejemplo romper el que no hay por qué callarse, es que no hay por qué callarse. Es que nosotros no tenemos que sentir vergüenza, la vergüenza a ellos. Lo que no puede ser es que tú hagas un esfuerzo psicológico muy grande para recuperarte, que vayas al psiquiatra, te tengas que medicar, pongas todo tu empeño en solucionarlo, en estar bien, y que, no sé, imagino que a lo mejor de aquí 3 años yo tenga que ir a un juicio y volver a escuchar a esta persona cuando yo haya hecho ese trabajo para no recordar su voz. Entonces, no es justo que tú ya hayas sido víctima de una agresión sexual y ahora eres víctima de un Estado que no te da la mano para que todo esto no suceda y, en el caso de que suceda, se trate de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues haciendo que estos juicios sean más rápidos, haciendo que la policía tenga formaciones en agresiones sexuales y contratando psicólogos. Hay que contratar psicólogos, porque no hay psicólogos. Lo duro también y lo triste es eso, ¿no? El no poder contar a veces en tu círculo o en tal, porque al final hay una... Es lo que digo, al final hay un estigma, ¿no? Que puede ser que te afecte en el trabajo o te afecte para, pues eso, para encontrar una nueva pareja o para mil cosas, Pero también porque hay mucha gente que no identifica también el tema de la sumisión química, como me pasó a mí en una primera instancia, ¿no? Yo lamentablemente, al no darme cuenta de eso, hasta muchos años después, yo perdí todas las pruebas que podría haberme hecho de químicos en el cuerpo. Pero claro, después de los años, denunciar sin esa prueba es mucho más difícil tu credibilidad. Es realmente una situación muy angustiosa. Lo esencial es ya nombrar lo que te ha pasado. Nombrar lo que te ha pasado para empezar la reparación, saber lo que te ha pasado. Y claro, la sumisión química, como hablábamos antes, tiene esta terrible componente de desconocer, a veces no poder recordar absolutamente nada y sospechar de todo tu entorno. Incluso un compañero de piso, de trabajo, de estudios. Eso entiendo que ellas lo vivan como una estigmatización. ¿Qué hay que hacer para luchar en contra?
una buena sensibilización con rigor, una buena información, poner el acento en los agresores, no en las víctimas. A las víctimas, por supuesto, para toda su protección integral desde el minuto 1 y hasta el final. Ese acompañamiento también en el periplo policial, judicial, que es esencial. La mera información, la mera sensibilización, el que la gente sepa que esto existe, es un crimen absolutamente deleznable. Someter la voluntad de otra persona y tratarla como una muñeca de trapo. Él era, lo voy a conseguir, de una manera o de otra lo voy a conseguir. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Cuando no atiende tu no o tu... O sea, yo recuerdo días de sentarme en el borde de la cama y de llorar y decirle, por favor, no me toques esta noche, por favor, no me toques. Necesito poder estar tranquila en mi casa, en mi cama. O sea, no puedo con esto. O sea, y claro, entras también en un conflicto contigo misma, con tu cuerpo, pues eso, mi cuerpo empezó a cerrarse, a secarse, a crear un vaginismo porque mi cuerpo empezó a hablar lo que mi boca quizá no era capaz de expresar hacia afuera a la gente, ¿no? Me siento unas veces rabiosa, otras veces triste y otras veces desencantada y otros días con unas ganas tremendas de luchar. Y lo que yo no quiero es que la generación que viene y las niñas jóvenes de hoy que tengan que ir con miedo a tomarse una copa un viernes por la noche. Eso es lo que yo no quiero. Y no quiero que le pase ni a mi hija, ni a mi nieta, ni a ninguna, ni a nadie. El cuerpo tiene una memoria propia. Y hay algunas cosas que se tienen que trabajar más a fondo y no es tan fácil. Porque al final es un trauma. Yo me he quedado con algunas cosas en las que sin darme cuenta de repente estoy en hipervigilancia. O estás con una sensación de no sé si puedo fiarme. Estás en hiperalerta, sobre todo en mi caso por la noche, que es cuando ocurrió. Cualquier cosa te asusta, pasa alguien por detrás tuyo y te asustas. Después, por ejemplo, yo hasta ahora después de 2 años y medio no podía estar sola de noche en casa. Hay que cambiar el foco también y no ver solamente que hemos sido víctimas, que lo somos por supuesto,